¿Cómo empieza la Biblia? La palabra de Dios. La palabra de Dios empieza con Génesis, ¿no? En Génesis empieza con un matrimonio. ¿Cuál es el matrimonio de Génesis? Adán y Eva. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Los unió y de ahí los dos hizo una sola carne y les dio unas órdenes. Les dijo, os doy dominio, autoridad, dominio, ¿ok? Es subrayar esa palabra con un subrayador amarillo. Os doy dominio y autoridad sobre esta tierra, por lo tanto sojuzgadla, llenadla de la imagen y semejanza de vuestra, ¿ok? Vosotros fuisteis creados a imagen, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Procread, sojuzgad la tierra, tenéis dominio dominio sobre los animales y sobre todo lo creado. La tierra es vuestra. De hecho, en Hebreos y en el Salmo 8, en Hebreos 2 creo que es, sale un versículo curioso que dice, y uno, porque hubo uno, hablando de, yo creo que está hablando de un ángel o alguien que le dijo a Dios, le preguntó a Dios, ¿quién es el hombre para que lo tomes en cuenta? ¿Quién es el hombre para que te recuerdes de él o lo tomes en cuenta? Lo has hecho un poco menor que Elohim y lo has puesto sobre todas tus obras, lo has coronado de gloria y de poder y lo has puesto sobre todas tus obras, tu creación. Volviendo al tema, en el principio empieza la historia con un matrimonio, Adán y Eva. A ese Adán y Eva, a ese matrimonio, Dios les da autoridad, les da dominio, les da una misión, llenar la tierra de personas creadas a la imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva pecaron. La historia empieza con un matrimonio. Y en Apocalipsis, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de Apocalipsis, veréis que termina con un matrimonio. O sea que la Biblia empieza con un matrimonio y termina con un matrimonio. ¿Y cuál es el matrimonio de Apocalipsis? El matrimonio de Apocalipsis es Cristo Jesús y la esposa, la iglesia. El espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús, ven pronto. Empieza con un matrimonio, termina con un matrimonio. Entre medio de Génesis y de Apocalipsis, o sea que todo eso es el plan de Dios. El plan de Dios es Génesis, Apocalipsis, un matrimonio manifestando la gloria de Dios y estableciendo el dominio de Cristo, y manifestando la gloria de Dios y llenando la tierra a la imagen y semejanza de Dios. Entre medio de Génesis y Apocalipsis es simplemente, el resto de la Biblia es simplemente el desarrollo de esa historia, de cómo se desarrolla esa historia. El problema que tenemos nosotros, o que hemos tenido a través de los años, es que hemos dividido, los maestros, los sabios han dividido la Biblia en trozos, en lo que se llama dispensaciones, que si la dispensación esta, que si la dispensación de los patriarcas, que si el tiempo de la iglesia, que si el tiempo de los gentiles, que si el tiempo de Noé, que si tal, y nos hemos acostumbrado a verlo como diferentes historias y diferentes etapas. Para poder entender lo que está pasando en el mundo y lo que hay en el corazón de Dios, acordarse de esto, el total, el cuadro. Empezó con un matrimonio y termina con un matrimonio. Empieza con un matrimonio con la orden de dominar, de enseñorearse de la creación de Dios y de manifestar la gloria de Dios, llenando la tierra de la imagen y semejanza de Cristo, y termina con un matrimonio que esperando, o sea, un matrimonio al final que es Cristo Jesús, el esposo, y la iglesia que es su esposa, el cuerpo. Hay otro versículo para que entendáis lo que estoy tratando de explicar. Hay un versículo en 1 Corintios 11:7, y también está en Efesios 5, versículo 22 hasta el final. Si queréis apuntarlo y entenderéis a dónde quiero llegar, espero. En 1 Corintios 11:7 dice, porque la esposa
es la gloria de su marido, de su esposo. La esposa es la gloria del esposo. Adán y Eva, Cristo y su esposa. La esposa es la gloria de su esposo, la iglesia. La iglesia. Y con esto que estoy diciendo ya podemos olvidarnos de todas las enseñanzas de anticristos y de arrebatamientos y de tribulaciones. La esposa es la gloria de su esposo. El esposo es Cristo, su esposa, la iglesia, es la gloria de su esposo. Estamos aquí. La historia termina con la esposa diciendo: ven, Señor Jesús, ven pronto, ven, esposo amado, ven pronto. He cumplido, en otras palabras, he vencido. Porque Satanás en Apocalipsis 12, creo que es, Satanás se rebeló contra la esposa, contra los santos, queriendo destruirla, queriendo pisotearla y destruirla. Sin embargo, ellos, la esposa, lo vencieron a través del testimonio de ellos, de su testimonio como hijos de Dios, del testimonio de lo que Cristo hizo por sus vidas, a través del testimonio, del sacrificio, y estando dispuestos a dar su vida, derramando su sangre por el testimonio y la gloria de Cristo Jesús. Esa es la historia. Lo que hay entre medio, como he dicho antes, es el desarrollar de esa historia. Vemos, por ejemplo, que Adán y Eva pecaron y se rebelaron contra Dios. En Génesis 3:15 Dios promete un Salvador. Cristo, Dios, acordarse el final, la esposa y el cordero. La esposa, al Cristo Jesús manda al Hijo de Dios a que muera en la cruz del Calvario, pero para que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, pueda morir por nosotros en la cruz del Calvario, tiene que hacer pactos con Abraham. Es el primer pacto principal. A Abraham le dice: Abraham, si tú andas rectamente delante de mí, te voy a bendecir y voy a hacer de ti una gran voy a bendecirte y voy a hacer de ti, a naciones saldrán de ti, y a través de esas naciones voy a bendecir el mundo. Y lo más importante es que después los apóstoles nos explican el por qué Jesús o Dios escogió a Abraham. Dice: porque Dios vio en Abraham un hombre a través en el cual podía confiar, sabiendo de que iba a compartir y a traspasarle el pacto, las promesas, el evangelio, en otras palabras, a sus hijos, de los hijos a los hijos a los hijos. En otras palabras, que no se iba a guardar la bendición. Después en Abraham escoge a Israel. ¿Por qué? Porque necesitaba una nación, un linaje a través del cual hacer que su hijo naciera, hacer un pacto para que su hijo pudiese nacer. Le hace promesas a Abraham, y Romanos nos explica, nos dice, porque esta promesa se la hizo a la semilla de Abraham, hablando en singular, no en plural, no semilla, sino semilla, hablando de Cristo, aquel que había de venir. O sea que estaba sembrando en Abraham, estaba soltando el pacto, las promesas, la semilla, para llegar a esto, al final, la esposa y el cordero. No sé si vais entendiendo, restaurar en lo que estableció en el principio. Escoge al pueblo de Israel con la misma razón. Le dice al pueblo de Israel: os escojo y os santifico como un pueblo santo para que llevéis el evangelio, proclamarlo a las naciones. Israel no lo hizo, como ya sabéis, lo vimos la semana pasada. Desecharon, rechazaron al Mesías, lo crucificaron, y encima y todo lo que vimos la semana pasada de la gran tribulación fue la consecuencia, la ira o el juicio de Dios contra esa generación. Ok, ahora muchos pensarán, entonces los judíos ya no están en el cuadro. Los judíos no, porque vemos que Dios, acordarse, principio, final, todo lo que hay entre medios para que se cumpla ese gran cuadro. ¿Por qué? Porque después del reinado, eran 12 tribus, después del reinado de Salomón, la Biblia dice que el pueblo judío se dividió en dos. Las 2 tribus de Judá se quedaron en Israel, y las 10 tribus de Israel fueron dispersadas por todo el mundo. Acordarse de que el pueblo de Israel, los que estaban en Israel en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, eran las 2 tribus de Judá. Las otras 10 tribus fueron dispersadas por todo el mundo. Imaginarse el porqué. Yo veo ahí
Muchos estudian eso y ven el juicio de Dios. Yo estudio eso en la Biblia, veo el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no quería aceptar a Cristo. El pueblo de Israel no quería aceptar al Mesías. Sin embargo, Dios en su amor y en su misericordia hacia el pueblo de Israel, los esparce por todo el mundo. ¿Para qué? Porque muchos de ellos llegaron a Europa, otros a España, los sefardíes, otros a Italia, otros a India, otros a Etiopía, se fueron esparcidos por todo el mundo. Acordarse que la semana pasada vimos que el Evangelio fue predicado a todo el mundo conocido. ¿A dónde pensáis que estaban esas 10 tribus esparcidas? En el mundo. ¿Qué les pasó en el mundo? Escucharon el Evangelio que ahí en su tierra no quisieron escuchar. O sea que hay judíos cristianos esparcidos por todo el mundo que sin saberlo escucharon el Evangelio, y muchos de ellos han sido salvos y serán siguiendo salvos a través de las generaciones. Vamos a hablar más sobre ese tema más adelante, si Dios lo permite. Pero acordarse de lo que estamos hablando, ¿ok? Y ahí vemos cómo se va desarrollando todo el plan de Dios para llegar a la a la historia final de un matrimonio. Cristo Jesús, el esposo con la esposa, que es la iglesia. La esposa es la gloria del esposo. Muere en la cruz del Calvario para redimir a los pecadores y salvar todo lo que se había perdido, y a restaurar todo el propósito y el plan de Dios, que desde el principio de la eternidad, si queréis decirlo así, desde antes de crear el cielo y la tierra, ya estaba en el corazón de Dios. Y vemos que restaura al hombre, restaura lo que se perdió, restaura la imagen de Cristo, restaura la salvación. Y no solamente restaura la salvación y la imagen de Cristo en el ser humano, sino que de los dos, de los gentiles y de los creyentes judíos, forma un solo hombre. La palabra de Dios nos dice que toma a los gentiles y a los judíos, y de los dos quita la barrera intermediaria que los separa, y forma un solo hombre. Y ese solo hombre se llama iglesia, o en griego eclesia, que es más correcto. Eclesia, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero, la amada de Cristo Jesús. De los dos, no hay tal cosa, vuelvo a repetir, como un judío mesiánico o judío cristiano. Solamente hay una forma de ser salvo, y es Cristo Jesús. Hay un camino al Padre, y es Cristo Jesús. No sé si me vais entendiéndolo. Lo que voy a decir ahora a continuación, a muchos quizás os va a molestar, pero es la verdad, es la palabra. El pueblo, lo que hoy en día se conoce como el pueblo judío, es igual que cualquier otro pueblo en el mundo. No tiene nada especial. ¿Por qué? Lo vimos la semana pasada, que fue desechado por Dios estoy hablando del judío no creyente, por desechar a Cristo, desechar al Mesías, no aceptar al Mesías. Entonces, si no aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no puedes ser salvo, seas griego, romano, italiano, español, judío, rumano, sudamericano, chileno, lo que seas. Es a través de Cristo Jesús. No sé si me está entendiendo alguien o no. Fue desechado mucho, o sea, por no decir todo, pero mucho de lo que hoy en día se practica como judaísmo no es nada más ni menos que tradiciones huecas. El Espíritu de Dios no está en ello. Mucho de ello, como hablaba hace poco con mi esposa y mi hija, está basado en la brujería y la tradición. No voy a entrar en detalles, pero mucho del judaísmo que se practica hoy en día está basado en brujerías, en tradiciones, en supersticiones. No tiene nada que ver. Es por eso que a veces me molesta cuando veo a los creyentes tratando de imitar a los judíos, a los creyentes tratando de imitar a los judíos en sus prácticas, poniéndose una bufanda judía para predicar, o poniéndose un manto para orar, o cubriéndose. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? No.
prácticas judías creyendo que así están haciendo algo bonito que le está agradando a Dios. No, el judaísmo que hoy en día se practica es una corrupción total de lo que Dios estableció con Moisés en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿quiere decir eso que Dios ha desechado a los judíos? Como dice Pablo en Romanos 11, no. ¿Por qué? Porque hay judíos, como he dicho, que han sido esparcidos por todo el mundo y hayan escuchado el Evangelio y se están convirtiendo al Señor. Hay judíos que cuando vean, la Biblia dice que cuando vean, y es aquí donde tú y yo tenemos responsabilidad como Iglesia de Cristo. La Biblia dice que la mayoría, muchos de los judíos serán salvos cuando vean el poder de Dios obrando a través de la iglesia gentil. Les entrará envidia, por así decirlo, y empezarán a pensar y a decir: este es el Cristo que hemos rechazado, este es el Dios verdadero, está haciendo a través de los gentiles los milagros, las obras, las promesas que nosotros deberíamos estar gozando, porque somos el pueblo del pacto, ¿me entendéis o no? Y por envidia serán injertados otra vez. Acordarse que el apóstol Pablo habla de que nosotros los gentiles somos un olivo injertado, y el olivo, las ramas originales del olivo fueron cortadas y desechadas, como vimos la semana pasada. Pero también termina diciendo que cuando ellos crean y vean lo que Dios está haciendo en los gentiles y se arrepientan, volverán a ser injertadas en el olivo. ¿Okay? O sea que todo eso es, acordarse, el final. Está obrando, haciendo pactos, redimiendo lo que se ha perdido, restaurando la imagen de Cristo. Pero las órdenes de Dios, el mandamiento, la última orden que Cristo Jesús dejó antes de irse al cielo fue esa: ir por todo el mundo y predicar. El reino de los cielos está aquí. Y eso lo ha cambiado. Y eso sigue igual. ¿Por qué? Porque tenemos que, como iglesia de Cristo, la esposa es la gloria de su esposo, establecer, predicar, demostrar, aunque todo parezca que se viene abajo, aunque todo parezca oscuro, aunque todo parezca que las tinieblas están creciendo y creciendo. Acordarse, como dice y se profetizó Isaías. Isaías es el profeta. A muchos judíos tradicionales no les gusta mucho el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías profetizó, y es un profeta que habló y profetizó lo más cerca del nuevo pacto posible, viviendo en el antiguo pacto. Habló del Mesías, habló de su sufrimiento, habló de la sanidad en Cristo, habló del derramamiento de sangre por nuestros pecados, habló de su gobierno. Su gobierno estará sobre sus hombros y no habrá fin. y cosas así. Y es este profeta Isaías el que declara en Isaías 61 y dice: despertaos, porque la gloria del Señor ha amanecido sobre vosotros. Despertaos y despertaos de vuestra apatía, de vuestro sueño, y saber que la gloria de Dios está sobre vosotros, y que aunque aumenten las tinieblas, más grande será el resplandor de la gloria de Dios. Y los reyes de esta tierra, hablando de reyes inconversos, reyes humanos, reyes vendrán al resplandor de vuestra luz, buscando respuestas, buscando soluciones a los problemas del aborto, a los problemas de los divorcios, a los problemas de la corrupción, dentro y fuera del gobierno, a todos estos conceptos que nos parecen terminales, y tinieblas total y caos total. No sé si vais viendo el cuadro. Y llegará un momento cuando todos los enemigos, Cristo Jesús, la Biblia dice que Cristo Jesús está retenido en el cielo, el esposo está retenido en el cielo, hasta que todos sus enemigos se han puesto debajo de sus pies. ¿Quién está aquí en la tierra haciendo esa obra? La esposa, la iglesia. La esposa es la gloria del esposo. Y cuando la esposa y el espíritu digan: ya, se ha terminado,
Todos los enemigos están, menos la muerte. La muerte es el enemigo final que será derrotado cuando Cristo Jesús venga. Cuando se ha acabado, hemos establecido tu nombre, Jesús, esposo. Hemos dominado las circunstancias, hemos demostrado que Satanás está vencido. Lo hemos demostrado en nuestra vida y a través de nuestro testimonio. Nos hemos mantenido firmes en la tribulación. Y cuando el esposo y la esposa se pongan de acuerdo, está terminado, hemos acabado con nuestra misión, entonces dirán, ven, Señor Jesús, ven pronto. Y Cristo Jesús vendrá a la tierra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que estén vivos, serán transformados y recibirán un cuerpo glorificado sobre la tierra. Ahora, ahí es cuando la muerte será derrotada totalmente. ¿Por qué? Porque los muertos serán resucitados. Los que están vivos recibirán un cuerpo inmortal que ya no pasará por la muerte. La muerte ya no tendrá señorío, ni se enseñoreará, ni dominará sobre nadie, ni causará temor en la vida de la gente. El final, el principio y el final, empieza con un matrimonio, termina con un matrimonio. Yo sé que todo esto cuesta en verlo, pero es lo que la palabra nos enseña, es lo que yo veo en la palabra de Dios. Cuesta entenderlo por lo que nos han enseñado. Y voy a cambiar un poco de tema para ver dónde empezó todo esto. Si estudiamos un poco de historia de la iglesia, os daréis cuenta, si estudiáis la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta hoy, el presente, os daréis cuenta que desde el día de Pentecostés, cuando la iglesia fue establecida y nació la iglesia, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, nació la iglesia. Desde que nació la iglesia hasta el año 1500 más o menos, 1500, la iglesia, ninguno de los predicadores de ese tiempo, de esos años, en ninguna iglesia, ninguno de los padres primitivos, ninguno de los padres de la iglesia primitiva, de la iglesia, predicaban sobre estas cosas. Ninguna de ellas predicaba sobre estas cosas. En el año 1500 y algo, no sé si lo hemos celebrado hace poco aquí en España, fue la Reforma, fue lo que empezó la Reforma, ¿no? La Reforma con Martín Lutero y se levantó contra la Iglesia Católica y empezó a enseñar de que la Iglesia Católica era la ramera del Apocalipsis, la Babilonia, la ramera, de que el Papa era el anticristo, de que el sistema católico romano en ese entonces era el anticristo y todo este concepto del Apocalipsis. Entonces se levantó un jesuita en el año 1582, 83, 85, se levantó un jesuita que se llamaba Francisco Rivera. Este jesuita, Francisco Rivera, para despejar, para quitarle toda esa atención que el mundo estaba poniendo en la Iglesia Católica, la Iglesia, Martín Lutero, los reformadores empezaron a enseñar, la Iglesia Católica es la ramera, la Iglesia Católica y el Papa es el anticristo, la Iglesia, no sé si me entendéis o no. Se levantó un jesuita, Francisco Rivera, que publicó un libro de unas 500 páginas, cogiendo las profecías de Apocalipsis, las profecías de Daniel, y poniéndolas al futuro. O sea que en vez de enseñar lo que vimos el sábado pasado, de que todo eso se fue con la gran tribulación, fue para Israel, y
se cumplió en Israel, lo empezó a enseñar de que todo eso era para el futuro. No sé si me estoy explicando bien o no. Para el futuro, Daniel se va a cumplir en el futuro. La gran tribulación viene en el futuro. El anticristo no es el papa. El anticristo va a ser un personaje que es rebelde, que se va a levantar en el futuro y que va a gobernar el mundo entero. Lo puso todo en el futuro. Ahora, eso fue en el año 1585. ¿Qué pasó? Se levantó un hombre, y algunos de vosotros lo conoceréis por nombre, no por persona, porque murió hace muchos años atrás. Lo conoceréis por nombre porque hay algunas Biblias anotadas por él que se venden, están en español. Se levantó un hombre que se llamaba Juan Darby, John Darby. Este hombre, Juan Darby, por no sé por qué, por X razón, volvió a resucitar, si queréis decirlo así. Se tomó los escritos de Rivera, del jesuita Rivera, en serio, cogió sus escritos, los empezó a estudiar y volvió a darle importancia y los publicó en su comentario, el comentario de Juan Darby. Después de Juan Darby se levantó otro escritor que se llamaba, otro maestro que se llamaba C.J. Scofield, que también habréis escuchado hablar de él. J. Scofield, no sé si las venden todavía, pero es una Biblia anotada. Esta Biblia se llama La Reina Valera, anotada por Scofield. En los años 80, 90 ha sido muy popular, era muy popular, todos los creyentes tenían una. La Biblia anotada o la Biblia de referencia de Scofield. Y en esa Biblia de Scofield, todo este concepto de que el arrebatamiento, la gran tribulación va a venir en el futuro, el anticristo viene en el futuro, el fin del mundo, todas las enseñanzas, cogió todas las profecías que, como vimos la semana pasada, se cumplieron en Israel, las pasaron al futuro. Y Darby y Scofield las hicieron popular. Y la iglesia empezó, esto fue en el año 1800 y pico, empezó a enseñarlas. Los pastores empezaron a predicarlas. Viene un anticristo en el futuro, la gran tribulación en el futuro, el fin del mundo en el futuro. ¿Me entendéis o no? Y ahí es cuando empezó todo este problema que nos estamos enfrentando a él ahora. Toda esta confusión que estamos viviendo, todo esto empezó por ahí, por los escritos de un jesuita que quiso quitar la importancia a las enseñanzas de Martín Lutero, y después se propagó a través de los libros, la Biblia anotada de referencia de Darby y de Scofield, ¿ok? O sea que ahí empezó todo. Lo importante de esta enseñanza es que las enseñanzas de Darby se hicieron populares en los años 1830, 1830 en adelante. No sé si habéis estudiado un poco de historia, ¿no? Pero en el año 1830 hubo un gran avivamiento. La Iglesia de Cristo Jesús estaba en fuego. Se llama el Gran Avivamiento, empezó en Estados Unidos, se esparció, se corrió por todo el mundo. Las almas estaban siendo salvadas, redención, etc. Siempre que Dios hace algo, siempre que Dios manda avivamiento, siempre que almas están siendo salvadas, no sé cuántos saben, siempre que Dios está obrando en tu vida a nivel personal, Satanás se levanta, no se queda tranquilo. Se levantó durante este gran avivamiento, empezó a distorsionar las enseñanzas de Dios y de la palabra de Dios. Por ejemplo, en esa época de los años 1800 es cuando empezaron, por ejemplo, el mormonismo. Un hombre llamado José Smith, que era pastor bautista, un ángel lo visitó supuestamente y le dio un libro las páginas estaban hechas de oro, escritas por dentro y por fuera, por atrás y por adelante, y le dijo: este es el evangelio verdadero, predica esto, y empezó lo que se conoce hoy en día como el mormonismo. Otro hombre, otro predicador que se llamaba Carlos Russell, no sé si habéis escuchado de él,
también por revelación extraordinaria, llamémoslo así, empezó y fundó lo que hoy en día se conoce como los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová, no sé si sabéis lo que enseñan, pero en términos generales niegan a Cristo. Acordarse de esto que estoy diciendo, ¿ok? Porque vamos a ver un poco ahora sobre el anticristo. Niegan que Cristo Jesús vino en carne. Para ellos y para los mormones, Cristo Jesús es un Dios inferior, es un ser humano. Jesús era un hombre sobre el cual vino el Espíritu de Dios y se convirtió en Mesías, pero que no era Dios. Y enseñanzas negando que Cristo Jesús naciese en carne, negando de que Dios se hizo carne para redimirnos. También en el año 1840 se levantaron unas hermanas, se conocían como las hermanas Fox, que empezaron lo que hoy en día se conoce como el espiritualismo o la nueva era. Empezó la enseñanza del humanismo, de la nueva era, que hoy en día está tomando mucho poder. Y así podemos seguir hablando. Todo esto pasó en esa década. Otra mujer llamada Maria Baker Eddy fundó lo que se conoce como la ciencia cristiana. La ciencia cristiana es una mezcla de metafísica y el poder de la mente y otras cosas aún más peligrosas, satánicas. La enseñanza de la ciencia cristiana, aunque suena bonita porque es ciencia y además que es cristiana, pero es peligrosa porque enfatiza mucho el poder de la mente. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, ellos enseñaban de que el cuerpo no es importante, lo importante es el espíritu. El cuerpo no es nada, el cuerpo es malo, incluso el cuerpo es malo, por eso hay que maltratarlo, hay que castigarlo, hay que hacerlo pasar por penitencias y lo que se practicaba antes, hoy en día no se ve mucho, pero en la Iglesia Católica, flagelaciones y cosas así. Y enseñaba que la enfermedad, si tu cuerpo se enferma, no es real. El poder de la mente, tienes que convencerte a ti mismo que el cuerpo no es real, que el cuerpo no es real, que el cuerpo no es real, hasta que tu mente, el poder de tu mente gana y eres sano. ¿Okay? Suena a sanidad, pero no es sanidad, porque la sanidad no tiene nada que ver con el poder de tu mente, no tiene nada que ver con negar que tu cuerpo está enfermo, como algunos dicen que decimos. La sanidad bíblica es verdad en nuestro ser porque por las llagas de Cristo fuimos sanados. Él llevó nuestras enfermedades y en ningún momento las negamos. Si un creyente se enferma, no niega que está enfermo, pero sí declara y reconoce que por las llagas de Cristo fuimos sanados. Por tanto, esa enfermedad no tiene lugar en tu cuerpo, porque si Cristo Jesús la llevó, no tienes por qué llevarla tú. ¿Okay? Y así, en esos tiempos fue cuando todas estas sectas y enseñanzas nacieron. Darby escribió su comentario. Scofield publicó los comentarios de Darby en su Biblia, referencia anotada, y ahí empezó todo este problema. ¿Okay? La Biblia de Scofield y la enseñanza de Scofield también, se vuelve a repetir la historia, se hizo popular en un tiempo de mucha convulsión. ¿Okay? Una hermana me comentó antes, es que las cosas se están poniendo muy oscuras y negras y el pecado aumenta, etc. Sí, las enseñanzas de Scofield de que todo el arrebatamiento, la tribulación, la venida de Cristo, el fin del mundo es en el futuro, empezó a tomar auge y a hacerse popular en el año 1900. ¿Por qué? No sé si sabéis lo que pasó, pero en el 1909, por ejemplo, empezó la Primera Guerra Mundial. Fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial murió más gente que en todas las demás guerras que han habido en la Tierra. La Gran Depresión
la Gran Depresión en el mundo entero, el dinero no tenía valor, no había trabajo en ningún lado, no había comida por ningún lado, no había trabajo, la gente se moría de hambre, las familias se destruían, etcétera. Los niños se criaban en las calles porque no había comida en las familias, en las casas. Después de la Gran Depresión vino la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. ¿Okay? Plagas, diferentes plagas en el mundo, y eso hizo que toda esta enseñanza se hiciera popular. Las enseñanzas falsas y las sectas. ¿Okay? Ahora, volviendo a la palabra de Dios, y me estoy adelantando un poco, pero ¿dónde nos vamos? Es que cogieron la enseñanza del profeta Daniel y la aplicaron al futuro, que es para nosotros, cuando la palabra de Dios dice bien claro, Daniel, cuando Dios le da la profecía a Daniel, le dice, esta profecía, esta palabra es para tu pueblo. Y después, lo más importante de todo, para que vayáis pensando en lo que he dicho antes, en principio y el fin, la historia completa es una historia de victoria, es una historia de el cumplimiento del plan de Dios. Cuando Nabucodonosor tiene una visión, y esto no voy a meterme ahí, pero Nabucodonosor tiene una visión, yo creo que lo habéis leído, el libro de Daniel, y en esa visión ve una estatua grande, gigante, que está formada de diferentes elementos, ¿no? De diferentes materiales. La cabeza es de oro, el pecho, el torso es de plata, y así va bajando en valor hasta que llega a los pies y a los dedos de los pies, que están hechos de una mezcla de barro y de hierro. Los pies de hierro y los dedos de los pies una mezcla de barro y de hierro. Ahora, lo importante de esta visión es lo que dice, lo que ve Nabucodonosor, y lo que Daniel transmite o nos enseña o interpreta. Dice, y de repente, y Daniel le dice, cada uno de estos reinos es un imperio que ha existido sobre la tierra. El primero eres tú, oh gran Nabucodonosor, el imperio de oro. Dios te ha dado favor con las naciones, etcétera. Le interpreta el sueño. El segundo, el torso de plata, era las conquistas y el imperio greco de Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, que conquistó la gran parte del mundo conocido en ese entonces, llegó hasta el continente de la India. Después va bajando de imperio de valor, o sea que de valor quiere decir que eran imperios que salieron, que tenían menos autoridad, menos influencia, menos alcance. El último de todos, que son los pies y los dedos, era de hierro, es el imperio romano. El imperio romano está simbolizado por el hierro. Al principio era un imperio poderoso, el hierro es duro, el hierro es fuerte, conquistó mucha parte de lo que, como vimos la semana pasada, de lo que hoy en día es Europa, desde España al este hasta Turquía, Asia Menor en el este, y España en el oeste, la parte norte de África en el sur hasta la mitad el centro de lo que hoy en día es estos países que están ahora en guerra, ¿okay? Hasta esos países. Fue un imperio que conquistó, pero después de que los césares murieron, la historia nos dice que el imperio romano se dividió en 10 reinos de reyes y de gobernantes con menos autoridad, menos poder, menos influencia, corruptos totalmente, que está simbolizado por los dedos de barro y de hierro. Ahora, volviendo a la historia, a lo que estamos viendo y estudiando, en el sueño, Nabucodonosor ve como una mano
corta o saca un pedazo de piedra del cielo. Dice, y vi como una piedra del cielo que fue arrojada contra la estatua en el tiempo. Y fijarse, leerlo si queréis en Daniel capítulo 9, creo que es. Y fue arrojada vi como una mano cogió una roca del cielo y fue arrojada sobre esa estatua. Y la estatua, los imperios del hombre fueron desmenuzados y destruidos. ¿Cuándo ocurrió eso? Dice, en el tiempo del último imperio. En el tiempo de este reino, y estaba hablando de los pies y de los dedos, en el tiempo de este imperio romano, una piedra fue cortada del cielo y fue lanzada sobre la estatua y la desmenuzó. Esa roca, esa piedra nos habla de Cristo Jesús. Se manifestó, se hizo carne, Dios se hizo carne, se encarnó para redimirnos en los tiempos del imperio romano. Ahora lo importante es que esa estatua que representa los gobiernos humanos, el poderío humano, los imperios humanos fueron destrozados, desmenuzados por Cristo. Y lo importante es cómo termina la visión y la interpretación de Daniel, porque dice, y esa piedra que fue arrojada con una mano, o sea que más o menos imaginarse, usar la migración era así, dice que creció y se hizo un gran monte y llenó toda la tierra. No sé si eso os suena a lo que Cristo Jesús enseñó, y os suena a lo que a lo que los apóstoles enseñaron, y a lo que la iglesia primitiva hasta el año 1500 enseñaba. ¿Ok? O sea que quiero que toméis en cuenta todos estos conceptos cuando estáis estudiando la profecía, el Apocalipsis y las profecías de Daniel. En otras palabras, no es un reino que se termina, no es un reino pasajero. La iglesia no va a ser vencida. Dios le dijo, Jesús le dijo a los apóstoles, y Pedro estaba al frente, y le dijo, porque esta revelación que no has recibido de carne ni de sangre, sino de mi Padre que está en los cielos, de que yo soy el Mesías, el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa revelación de que yo soy el Mesías vencedor, el Rey de Reyes, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán retener su avance, ¿ok? Ni podrán destruirla. Muchos han probado, Satanás ha probado a través de los años de destruir la iglesia, pero no ha podido y no podrá. Si queréis confirmación de que lo que estoy diciendo es bíblico y es así, fijarse en las parábolas que Cristo Jesús usó para describir el reino de Dios. Una de ellas, el reino de Dios es como una mujer que tenía una medida de harina y cogió un poco de levadura y la introdujo en la harina, y la levadura empezó a extenderse por toda la masa hasta que cambió totalmente la consistencia de esa masa. Las personas que habéis hecho bizcocho, habéis hecho pan, sabéis que se hace una masa con harina, con leche, con huevo, pero se le añade levadura. ¿Qué hace la levadura? La levadura cambia totalmente la naturaleza, la consistencia de esa masa de harina. ¿Me entendéis o no? Y Cristo Jesús dice, así es el reino de Dios, como esa levadura. Otro ejemplo, el reino de Dios es como una semilla de mostaza que es plantada. Es una de las semillas más pequeñas. Es plantada, y al plantarse es una mata pequeña, empieza a crecer y a crecer hasta que se convierte en un gran árbol, y bajo sus sombras se cobijan y en sus ramas las aves. Así es el reino.
Empieza pequeño y se hace grande de forma que lo cubre todo. Así es el reino, como ese poquito de levadura. Normalmente, si habéis hecho pan antes, es muy poco lo que se le echa de levadura, muy pocos gramos. Sin embargo, leuda toda la masa. Y así va hablando. O sea que vemos crecimiento, no lo contrario, no derrota. Isaías, cuando profetizando acerca del Mesías, dice: porque un niño os será nacido, un hijo será dado, y su nombre será, y empieza a mencionar nombres: Altísimo, Dios Todopoderoso, el Príncipe de Paz, etcétera, etcétera. Y después termina diciendo: y de su gobierno, y de su gobierno. ¿Cuándo empieza su gobierno? ¿Cuándo empezó su gobierno? Cuando murió y resucitó de entre los muertos y sentó a la diestra de Dios el Padre. De su gobierno no habrá fin. Puedes ver en Hechos capítulo 14, creo que es, vamos a verlo. Y no estoy hablando de la gran tribulación, estoy hablando de Hechos 14, versículo 22. Dice: fortaleciendo los ánimos, el apóstol Pablo visitaba a los discípulos. Después de anunciar las buenas nuevas, estaba con Bernabé en la ciudad de Derbe en este caso. Después de anunciar las buenas nuevas del reino de Dios y hacer muchos discípulos, regresó a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe. Les decía, y esto es lo que les decía para animarlos, les decía: es necesario que entremos en el reino de Dios a través de mucha tribulación. Es necesario que entremos a través de mucha tribulación. En Hechos 13, versículo 50, tenemos otro ejemplo. Pero los judíos soliviantaron a mujeres reverentes, distinguidas, y a los prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, echándoles de su territorio. Entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, se fueron a Iconio. Y fijarse bien en el versículo 52. Dice: pero los discípulos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los discípulos quedaron llenos de gozo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Y como dice una versión textual, dice: quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo al haber padecido tribulación por el nombre de Cristo. O sea que la tribulación es parte del cristianismo. Entonces lo que yo no puedo entender es como los creyentes hemos aceptado esa enseñanza de que antes de que venga la tribulación, antes de que vengan los tiempos malos, antes de que venga la persecución, vamos a ser rescatados. ¿Por qué? Si la tribulación es parte del paquete, es parte de ser creyente. Eso por un lado. Por otro lado, no se puede, bíblicamente no puedes enseñar esa enseñanza. ¿Por qué? Porque si tú vas a la China y le enseñas: hermanos, no vamos a pasar por la tribulación porque Dios nos va a rescatar, ¿qué te van a contestar los hermanos chinos? Si vas a Afganistán y predicas eso, ¿qué te van a contestar los hermanos que tenemos ahí en ese país? Si vas a la India ahora mismo y les predicas: hermanos, Dios nos libra de la tribulación, ¿qué te van a contestar? Si te vas a Nigeria, ¿es Nigeria? Sí. Y fijarse bien, porque pensándolo bien, Nigeria es un país donde la mayoría es cristiana. La mayoría cristiana. Sin embargo, están matando cristianos por todas partes. Violando chicas cristianas, forzándolas a que se casen con musulmanes. Etcétera, etcétera. Hace poco seguro que visteis en el telediario, no sé si creo que fueron 150 chicas que fueron llevadas cautivas por ser creyentes.
¿Me entendéis o no? Padeciendo por Cristo. Ahora, ¿qué es padecer por Cristo? Padecer por Cristo es mantener, como dice el Apocalipsis, nuestro testimonio. La esposa es la gloria de su esposo, mantener nuestro testimonio vivo de quién es Cristo Jesús. Amén. Hoy en día hace falta que la iglesia, en vez de estar enfocada en irse, en vez de estar enfocada en el final del mundo, en vez de estar enfocada de estar bien con el mundo, de ser aceptados por el gobierno, de que el gobierno nos tenga en gracia, de que el gobierno nos trate bien, en vez de estar enfocado en eso, deberíamos estar estableciendo el reino de Dios, declarando que hay un rey sentado sobre el trono que es Cristo Jesús, poniendo a sus enemigos debajo de sus pies y sujetándolos a la obediencia y al gobierno de Cristo. Y no estoy hablando solamente de hacer sanidades y milagros, que es parte de eso. Ir por todo el mundo, predicar y declarar que el reino de Dios está aquí, poniendo las manos sobre los enfermos y sanarán, echando fuera demonios. Eso es parte del paquete, pero hay mucho más envuelto en manifestar su reino y traer gloria a Dios. Por ejemplo, si somos padres que tenemos hijos en la escuela, somos abuelos que tenemos nietos en la escuela, ir a la escuela, ir a los profesores, ir al departamento de educación y decirles: mira, yo no quiero, yo prohíbo y yo rehúso que a mis hijos se les enseñe humanismo y se le enseñe y se le lave el cerebro con todo lo que se le está metiendo en la cabeza a nuestros hijos. Porque el Rey de Reyes es Cristo Jesús. Y todo este humanismo que se está metiendo en la cabeza de los hijos e indoctrinando una generación entera para que nieguen a Dios, para que se rebelen contra Dios, no es de Dios. Y seguro que te van a decir: pues entonces tienes que someterte a la ley. La ley dice que respetemos a nuestro gobierno. Pero cuando nuestro gobierno lo que está propagando, lo que está enseñando, lo que está indoctrinando, lo que está haciendo con el ser humano, hay que tomar una decisión. O glorifico a mi esposo, Cristo Jesús, o me quedo callado, o establezco el reino. Te van a decir: saca a los niños de la escuela, pues los saco. Si los sacas te meten preso, pues me meten. No sé si me entendéis o no. Vais a tener tribulación, pero el reino de Dios está estableciendo. Lo triste es que aquí en España no haya leyes en contra de la educación en casa. En Australia, países como en Australia, no. Tú puedes decir: mira, yo no mando a mis hijos a la escuela pública por esta y esta y esta razón, el gobierno te da permiso para educarlos en casa. Bíblicamente, la responsabilidad de educar a nuestros hijos y a nuestros nietos es de los padres, no del gobierno. ¿Queréis tribulación? Ahí tenéis una forma de hacerlo. Y tendréis tribulación. Aquí en Hechos capítulo 13, 50 en adelante, vemos que la tribulación vino. ¿Por qué? Porque estaban predicando el evangelio de Cristo Jesús. Los gentiles, al oírlo, se llenaron de gozo. Y precisamente está volviendo a repetir, declarando aquí proféticamente, viendo los judíos la multitudes que iban detrás de Pablo y de Bernabé, revolvieron a las multitudes para que los apedrearan. ¿Por qué? Porque no querían saber nada con el evangelio. Entonces Pedro, en el versículo 47, se pone de pie ante la multitud y dice: porque así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto, está profetizando, te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que tú seas para salvación hasta la última de la tierra. El versículo anterior, Pablo y Bernabé dijeron con valentía: a vosotros primero era necesario que se hablara la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, del sacrificio de Cristo Jesús, he aquí nos volvemos a los gentiles.
Los gentiles al oírlo se llenaron de gozo y glorificaban a Dios y glorificaban la palabra de Dios. Pero los judíos armaron jaleo, provocaron persecución, escándalos y tribulación. Y Pablo y Bernabé fueron echados de la ciudad y tuvieron que salir huyendo de ahí.